Hoy vamos a estar administrando la palabra del Señor bajo el tema que se habló, que es Exousia Dunamis. Amén. Gloria a Dios. Exousia Dunamis. Pero antes de, quisiera que leamos la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Y dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Diga conmigo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y me seréis testigo en Villamella, en Guaricano, en Santiago y en toda la tierra. ¿Quiénes lo creen? Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar asiento. No siente la alabanza. Gloria al Señor. Dígale al que les queda a su lado: estoy contento de estar en el servicio de esta noche. Pero dígaselo creyéndolo. Dígale: estoy contento de estar en el servicio de esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a entrar en materia y podemos hablar de Exousia y Dunamis, pero antes quería decirle que Dunamis, cuando hablamos de Dunamis, estamos hablando de poder. Dunamis es una palabra griega que tiene que ver con poder. Pero el poder que habla esta palabra es el poder de la manifestación de Dios. Es un poder que sirve para ministrar, es un poder que sirve para sanar enfermos, es un poder que sirve para hacer milagros, pero también un poder que sirve para ensanchamiento. Gloria al Señor, aleluya. Pero cuando hablamos de Exousia, estamos hablando de autoridad, aleluya. Estamos hablando de algo que se le delegó a una persona para que lo reciba y lo ejerza. Gloria al Señor. Cuando hablamos de que una persona recibió autoridad, fue porque esa persona recibió una capacitación para ello poder recibir esa investidura de autoridad y poder ejercer esa autoridad que se le fue asignada en un campo de especialidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un amelo que están usando el teléfono, lo esconden porque saben que la persona de autoridad, cuando están conduciendo, ellos lo esconden porque saben que están en falta y hay una consecuencia. Pero por ejemplo, cuando alguien está haciendo algo incorrecto y llega la persona de autoridad, la persona se calma y empieza a hacer las cosas diferentes porque hay alguien que representa algo superior a lo que está pasando en ese momento. Gloria al Señor. Pero cuando hablamos de formación, hablamos también de muchos personajes en la Biblia que vamos a ver en el transcurso del mensaje y lo vamos a ir tratando. ¿Por qué? Porque para una persona recibir poder y recibir autoridad necesita ser formado. Porque una persona que recibe este beneficio, este don, sin formación, lo que provoca es un peligro, no solamente para él, sino también para las personas que lo rodean. ¿Quiénes lo creen? Porque imagínese usted que a un niño se le entregue la autoridad de poder disparar un arma. ¿Qué usted cree? ¿Que él va a hacerle daño a otra persona? Probablemente no, porque él puede atentar contra su propia vida. Y es por eso que Pablo le dice a los corintios: cuando vine donde ustedes, yo le hablé como niño, porque ustedes todavía no tenían la capacitación de recibir el alimento de adulto. Gloria a Dios. Amén. Entonces, para hablar de formación, tenemos que irnos al libro de Génesis. ¿Por qué el libro de Génesis? Porque en el principio es que se nos declara todas las cosas que se manifiestan después. Y podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo, gloria a Dios, 37, podemos ver la historia de un joven que estaba creciendo, un joven que estaba siendo añoñado, vamos a decirle así, estaba siendo mimado por su padre, estaba recibiendo probablemente mucho amor, pero poca disciplina. Gloria a Dios. Estamos hablando de José.
José fue un joven que en su momento, hablábamos anoche, unos cuantos hermanos, decíamos que José era un calié, era una persona que hablaba cosas que probablemente no tenía que decir de sus hermanos. Pero también José estaba creciendo sin una disciplina, porque su padre lo amaba mucho más que a los demás. Y eso provocó en sus hermanos un rechazo. Y el rechazo es algo que nosotros lo proyectamos cuando tenemos envidia de una persona por lo que recibe o por lo que porta. Gloria a Dios. Y cuando nosotros vemos los hermanos de José, por él ser más amado, ellos los rechazaban. Pero él también tenía algo dentro de ellos, porque él sentía lo que estaba pasando en el momento de que a él los rechazaban. Pero ¿qué pasa? Que hay un asunto que pasa en esa historia, y es que Dios tiene un plan, porque Dios le dijo a Abraham que había un pueblo que debía de ser cautivo, y al momento de ser cautivo necesitaba que alguien introdujera al pueblo. Y él le dio una visión. Gloria a Dios. Él le dio una visión a José de que él era quien iba a representar eso. Él se iba a enseñorear sobre sus hermanos y sobre su padre. Él le dijo, el Señor le dio una visión, le dio un sueño, le dijo que había un atado como de trigo que se levantaba y los 11 trigos se postraban alrededor de él. Pero él cometió un error y él se lo comentó a quienes le tenían envidia. Y ellos procuraron hacerle mal porque se llenaron más de odio hacia él. Pero lo que quiero expresarle en esta noche es que José, haciendo lo que hizo, estaba cumpliendo con algo, con un proceso de formación. Porque José fue vendido, José fue trasladado a una tierra ajena, fue encarcelado y luego fue puesto en una posición de autoridad. Ahora yo le pregunto, ¿ustedes se imaginan esa persona que pasó el proceso de ser vendido, de ser calumniado, de ser traicionado, de ser encarcelado, y luego de que es encarcelado que da la palabra y la persona no se acuerdan de ello hasta que aparece la necesidad, entonces él estar en una posición? ¿Ustedes se imaginan que ese hombre no haya pasado ese proceso y haya crecido con sus hermanos en esa contienda de tira y jala, de que yo te quiero y tú no me quieres, y luego ese mismo hombre tenga una posición de poder y autoridad? Peligroso. Fuera muy peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento de que él tuviese la posición sin tener la formación, entonces lo que iba a hacerle daño, Salvador, a la persona que le hicieron daño. Y es por eso que para yo hablarte de poder, primero tengo que hablarte de transformación. Tengo que hablarte de proceso. Tengo que hablarte de disciplina. Porque en el momento en que se presentan tus angustiadores y tú reaccionas como una persona a la cual no ha recibido el bautismo, el cual no ha recibido el poder de Dios, entonces ahí es que se va a manifestar lo que vive dentro de ti. Gloria a Dios. Y es por eso que muchos cristianos nos devolvemos cuando nosotros en el proceso de la formación nos vamos en pos de la persona que nos están formando. ¿Cómo así? Bueno, si una persona te está calumniando, tu deber no es odiarlo, es amarlo. Cuando una persona está hablando mal de ti, cuando una persona te envidia, tu deber es servirle. Tú no puedes ser una persona de autoridad cuando tú no tienes humildad. Tú no puedes ser una persona que represente el poder de Dios cuando tú no tienes amor por la persona que está pasando por un proceso. Y es por eso que nosotros vemos muchas veces personas que tienen una posición pero no tienen la formación. Y nosotros mismos en el proceso, gloria al Señor, en el proceso nosotros hablamos de ello porque no conocemos que no han sido formados. Y yo creo que Dios me dio esta enseñanza primero a mí, es porque hay una necesidad de formación en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando vaya a ocupar la posición no se le vayan los humos a la cabeza y pueda ser como José hizo. Porque hay un tiempo en el que Dios te va a demostrar a ti quién tú eres, quién vive dentro de ti. Si es verdad que el resultado, si es verdad que la prédica, si es verdad que la adoración, si es verdad que el discipulado dio efecto.
Y es cuando tú llegas a donde la persona que te hicieron daño, es como tú los recibes a ellos. Ahí se va a ver quién realmente recibió la formación y quién pasó el proceso que Dios le puso para que pueda estar en una posición de poder. Gloria a Dios. Es por eso que cuando hablamos de poder debemos de hablar de formación. Toda persona que entra a una academia, el que es militar o ha sido militar, sabe que el cadete o la persona que se recluta, antes de recibir la autoridad, tiene que recibir un proceso de formación. Y le dicen, tú no sirves, tú eres una mujer, tú no das para eso, retírate. Pero cuando ese hombre sale de la academia, viene un civil y le dice, usted se está volviendo loco, le dice, ciudadano, tranquilo. Porque él fue formado en el proceso para recibirle ese poder. Y cuando el ciudadano le quiere dar un golpe, le dice, tranquilo, sométete a la autoridad. ¿Por qué? Porque hay un proceso que tú debes de pasar para tener una posición. Ahora, ¿qué pasa? El poder de Dios se manifiesta sobre nosotros. Dijo Jesús que cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Y él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que una persona no puede echar un demonio fuera si el Espíritu Santo, gloria a Dios, no está sobre él. Una persona no puede ministrar sanidad si el Espíritu Santo no está sobre él. Una persona no puede resistir al diablo si el Espíritu Santo no está sobre él. Un joven, una joven no puede decirle que no a la tentación si el Espíritu Santo no está sobre él. Y hay un momento en el que muchas veces nosotros creemos que tenemos el poder y lo tenemos, pero carecemos de autoridad. ¿Cómo así? Miren, Samuel, Dios le dio una posición de poder y de autoridad. Le dijo, tú vas a ser rey sobre Israel. Y en ese proceso, él le dieron una asignación. Y en la asignación, hubo un momento de que él soltó su investidura, su posición, y él se fue en pos de lo que decía el pueblo. Y muchas veces la persona corporal no entiende cuando el líder o el diácono o el pastor toma una decisión. Dicen, no, pero que yo entendía que eso no debía de ser así. Tú no debes de entender, tú debes de someterte. Porque si Saúl se hubiese sometido a lo que dijo el profeta, hubiese sido otra historia. Gracias, manito. Y muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando, porque muchas veces vemos las decisiones, pero no vemos las instrucciones. Y nosotros debemos de ver las instrucciones para entender las decisiones. Gloria a Dios. Pero le voy a hablar de alguien que perdió el poder de Dios y perdió la autoridad. Yo le quiero hablar a los jóvenes esta noche, yo le quiero hablar de Sansón. ¿Por qué yo le quiero hablar de Sansón? Miren, en el libro de Génesis, gloria a Dios, en el capítulo 49, en versículo 16, dice así: Dan juzgará su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación espere, oh Jehová. Gloria a Dios. Eso es Jacob hablándole a sus hijos. Pero cuando vamos al libro de los jueces, en el versículo 13, vemos del 1 en adelante, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le entregó en las manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de ¿quién? De Dan.
escuche, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no beba vino, ni sidra, ni coma cosa inmunda, pues he aquí que concebirá y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Estamos viendo que Jacob da una palabra sobre Dan, y estamos viendo un cumplimiento de una palabra sobre ¿quién? Sobre la tribu de Dan. Y fue que a Sansón, desde antes del nacimiento, le asignaron una encomienda, y era que él fuese juez y también libertador de un pueblo. Y en un determinado momento él se unió, porque Dios lo permitió así, a una mujer. Y esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan, jóvenes. Él se unió a una mujer porque Dios se lo permitió. Pero había algo, y es que él le dijo un enigma a los filisteos, y ellos no pudieron resolver el enigma y fueron donde la mujer. Y la mujer la amenazaron, y ella insistía tanto, hasta que Sansón le descubrió el enigma, o sea, el misterio. Y muchas veces nosotros nos vemos envueltos en el sistema de filisteo, nos vemos rodeados de filisteos en la universidad, en el trabajo, por la casa, donde quiera que nos movemos. Y recibimos ese bombardeo a esto: hazlo, 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 eso no es nada, hazlo, 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 eso no es nada, nada más un piquito, nada más un piquito, nada más esto, nada más lo otro, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, hazlo, hazlo. Hasta que llega un momento en el que tú le descubres y permite que pase lo que no debe de pasar. Dios le prometió a Sansón que él iba a tener poder e iba a tener autoridad. Dice la Biblia que cada vez que venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, se volvía un hombre fuerte. Era un hombre que agarraba y mataba a un león. Era un hombre que agarraba una quijada de un burro y mataba a 30 hombres. Era un hombre peligroso cuando tenía el Espíritu de Dios. Pero cuando llegó el punto que él vuelve y se casa con otra filistea, una persona que no pertenece a sus hermanos, a su tribu, a su comunidad, a donde él pertenece, a la iglesia, entonces él viene y ocurre lo mismo. Pero los filisteos en este tiempo no estaban para tratar el enigma, sino para quitarlo, porque él había hecho una gran matanza y había hecho un gran daño al pueblo de los filisteos. Y podemos ver que en el capítulo 16 del libro de Jueces, en el versículo 16, vamos a leerlo. Dice aquí, dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus padres e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y ellos querían saber cuál era el misterio de este hombre. ¿Por qué que ese muchacho tiene esa gracia? ¿Y por qué que todo el mundo él le cae bien? Pero ¿por qué cuando ella llega se siente como una paz donde ella se mueve? A mí me molesta eso. ¿Y cómo vamos a hacer para que esa muchacha, para que ese muchacho pierda esa esencia? ¿Qué vamos a hacer para que ellos se desenfoquen de lo que tienen, de lo que portan? Yo quiero que ellos pierdan ese poder. Yo quiero que ellos pierdan esa autoridad. Yo quiero que ellos sean como nosotros. Y llega un punto de que ellos empiezan a buscarte. ¿Y qué es lo que ella hace? No, ella visita la iglesia. Pero no solamente eso. ¿Y qué más él hace? No, él ora. Pero no, hay algo más, hay algo más. ¿Qué más? Él lee la palabra. Sí, pero ¿qué tiene que haber? Es que él tiene intimidad con Dios. Pero es que tiene que haber algo. ¿Cómo nosotros debemos de hacerle caer a él o a ella? Y empiezan a buscar hasta que descubren cómo hacer y qué es lo que le gusta.
¿Qué es lo que lo mueve a él de la presencia? ¿Por qué él se aparta del altar? ¿Qué es más importante para él o para ella que lo que él porta? E insisten, que llega un punto de que su alma es llevada a un punto tal de aflicción que le revela cuál es el misterio y le dice, mira, no es mi fuerza, es que cuando yo me pongo de rodillas hay algo, pero si tú me mandas un mensaje por WhatsApp o por Instagram, yo me desconecto. Y ahí yo empiezo a hablar contigo y tú me pones tal tema y eso es lo que a mí me pone loco. Y desde que tú me dices, desde que tú me mandas 2 fotos, ya yo me pongo bien para hablar contigo y eso me saca de comunión. Y cuando el enemigo conoce cuál es tu debilidad, entonces por tu debilidad es que empieza a atacarte. Y dice la Biblia que cuando se apartó el Espíritu de Dios de Sansón, no había fuerza, no había poder sobre él. Entonces, nosotros debemos de entender de que lo que nosotros portamos de parte de Dios es para nosotros libertar a los que nos rodean, no para nosotros ser parte de ellos. Porque el propósito de Dan era juzgar y salvar a su pueblo. Eso fue la palabra, pero dijo, será como serpiente junto al camino. Es para que él puede estar dentro o puede estar fuera, pero él será como serpiente junto al camino. Y yo leí un comentario que dice que puede ser que este hombre que tomara esa posición o esa tribu iba a servir también de perdición, podía servir de perdición para su pueblo. La decisión era de él. ¿Cómo tú vas a ministrar lo que Dios te ha dado? Depende en parte de ti. Porque hay decisiones que se toman en el cielo para que tú la ejerzas, pero tú determinas cómo la vas a hacer. La Biblia habla de talentos. Se le dice a uno se le fueron entregados 5, a otro le entregaron 13, a otro le entregaron 1, y uno, el que recibió menos, lo enterró. De ti depende cómo vas a ministrar lo que te entregaron. Estamos hablando de poder, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de formación. Porque yo no puedo decirle a ustedes que van a tener poder si no reciben la formación. Si tú no eres capacitado, si tú no tienes la capacidad de lidiar con algo, entonces tú no puedes recibir, tú no te puedes enseñorear de eso. Amén. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, gloria a Dios, vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vemos que este hombre, teniendo todo el poder, teniendo toda la autoridad, tiene varias cualidades. Y una de las cualidades de Jesús era que él tenía amor. Si usted no tiene amor, usted no puede estar en una posición de autoridad. Si usted no tiene disciplina, usted no puede ser o usted no puede ejercer autoridad. Si usted no tiene mansedumbre, usted no puede ejercer autoridad. Si usted no proyecta esperanza sobre las personas que lo rodean, usted no puede ejercer autoridad. Porque no es fácil que usted lo tenga, que usted esté con un látigo y dale, y dale, y dale, y usted no conozca la necesidad de su prójimo y usted diga, ¿en qué puedo servirte? Porque la autoridad no es para tú enseñorearte, la autoridad también sirve para tú servirle. Porque Jesús, siendo hijo de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló y se hizo hombre como cada uno de nosotros, para que todo aquel sea reproductor de esa imagen. Y nosotros muchas veces creemos que cuando estamos en la posición es para enseñorearnos, no es para que sirvamos a los que lo necesitan. Y yo decía cuando vi el arte, bueno, o sea, yo vi el arte y ya yo estaba tratando conmigo la enseñanza.
Yo decía, bueno, hay una expectativa, sentía como que había una expectativa porque veían un león. Y yo dije, bueno, esto está serio. Y yo me gozaba y yo, bueno, vamos a ver cómo le rompemos el paradigma al pueblo, porque es necesaria la formación. Y yo creo en la manifestación de Dios y en el mover del Espíritu Santo, pero yo también creo en la formación. Porque muchas veces vemos que los jóvenes cometen locura y muchas veces lo que hacemos es señalarlo y no decimos, te formaron. Te formaron. ¿Por qué tú lo hiciste? Yo no sabía. Y muchas veces uno tiene la oportunidad de hablarle y se envuelve en la unción. Y es bueno, pero también hay un tiempo de ministrar algo que te quede y que tú lo medites. Y yo creo en eso. Amén. Por eso es que yo, cuando leo la palabra, yo voy donde el maestro y le digo, Señor, enséñame lo que tú quieres que yo aprenda para enseñar a otros. Porque esto primero me formó a mí. Esta enseñanza primero me trabajó a mí. Y yo no puedo decirle a ustedes y hablarle de autoridad cuando yo soy un rebelde. Y hay personas que porque tienen una posición son rebeldes. Hay personas que porque son cristianos se rebelan contra el que no es cristiano. Y hay personas muchas veces que por la unción que portan no se ven humildes o no proyectan humildad. Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando yo comparto con los hermanos de la iglesia, por ejemplo, cuando yo hablo con Salvador, que Salvador predica y ministra y se mueve el Espíritu Santo para la gloria de Dios, y después Salvador, y tú no lo ves a nosotros hablando en el baño como que no pasó nada. Hay humildad y la gloria de Dios. Pero tú ves que Corporán te da una palabra y tú lo ves ahí tranquilito y Corporán ora y tú recibes y tú dices, wow, y después tú ves a Corporán y cualquiera dice, wow, ¿y ese hombre? Porque son personas que han sido formadas y han tenido un proceso y han pagado un precio para llegar a la posición de poder y de autoridad. Y yo menciono ellos dos, pero yo pudiera mencionarle muchísimo. Y hay algo que yo le quiero decir a los jóvenes: asóciense con las personas que ustedes ven que están buscando a Dios. Muchas veces nosotros nos aliamos al que se parece a nosotros. Y la unción viene por asociación. Y la asociación trae transferencia. Y si tú no te reúnes con los que están buscando a Dios, entonces tú no vas a recibir de lo que ellos portan. Eliseo tuvo que servirle a Elías. Josué tuvo que servirle a Moisés. Los discípulos andaban con Jesús. Timoteo andaba con Pablo. Sila andaba con Pablo también. ¿Y ustedes con quién andan? Aleluya. ¿Con quiénes nos estamos reuniendo? ¿Es filisteo o es hebreo? ¿Está buscando el reino? ¿O es como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, de Filipenses, que hay mucho de lo que él habló, lo cual ahora le causa tristeza, cuya gloria es su vientre, su deseo? Nosotros debemos de saber si nosotros estamos preparados para nosotros recibir la impartición del Espíritu Santo y nosotros poder recibir el poder de Dios, porque cuando el poder de Dios llega, si el pecado está al lado, él se aparta. La Biblia enseña que cuando Sansón rompió el acuerdo que Dios hizo con él antes de que él naciese, se le fue el poder, se le fue la fuerza, se le fue la presencia. Y lo que trae la presencia de Dios es poder y autoridad. Si tú no estás ministrando poder, si tú no estás ministrando autoridad, es porque la presencia se ha apartado de tu vida. Procura que la presencia se mantenga dentro de ti. Aleluya. Y es por eso que nosotros debemos de anhelar
permanecer en la palabra. Porque la palabra es lo que nos va a traer la enseñanza de cómo ministrar y de cómo ejercer la posición. Exousia dunamis. Si tú no tienes la formación de Dios, si tú no has venido a limpiar la iglesia los viernes que la limpian, tienes que pasar por ese proceso. Y que me perdonen, está mal cuerpo. Debemos de ser formados. Hay noche de oración, 3 o 4, no vas a recibir la impartición. Gloria a Dios. Cuando la iglesia se envuelve en una necesidad, en una demanda de oración, es el proceso donde tú vas a demostrar lo que Dios está poniendo en tu vida. Y muchas veces nosotros nos movemos porque tenemos un compromiso, y ningún régimen de la tierra puede ser mayor que el régimen del cielo. Y por eso es que nosotros debemos de entender qué portamos. Nosotros portamos verdad, nosotros portamos amor, nosotros portamos luz, nosotros portamos poder, nosotros portamos fe, nosotros portamos autoridad, nosotros portamos poder de Dios. A su nombre, aleluya. Dios es bueno. Estamos casi terminando, mi gente. Cuando vamos a la Escritura y vemos, gloria a Dios, vemos a Pablo, estamos viendo un hombre que era un perseguidor, pero luego un hombre con mucho conocimiento que pasa a ser cristiano. Pero él dijo, me es necesario durar un tiempo como lo duraron los discípulos para ser formado. Y luego vemos que cuando Pablo sale caminando de ese lugar, que es enviado, entonces él se le sujetan los demonios. Es una persona que representa poder, es una persona que representa autoridad, pero es una persona que representa amor. Y el poder de Dios sin amor es un poder humano, no es de Dios. Yo conozco personas que tienen mucho poder, pero no tienen amor. Y dicen conocer a Dios, pero dice la Biblia que todo aquel que dice que lo conoce sin conocerlo, aquel es mentiroso. Dice la Biblia que Dios es luz y en él no hay tiniebla. Y nosotros debemos de entender de que cuando vamos a hablar de esto, debemos de tener las cualidades que tuvo el maestro. Porque si no, no va a pasar como Jonás. Que nosotros no nos vamos a ir a dar la palabra que Dios nos envió a dar porque tenemos un resentimiento contra aquel donde nos enviaron. Y cuando Jonás lo envían a Nínive, él se va a otro lugar y Dios tiene que buscarlo y llevarlo al lugar donde él le dijo que tenía que ir. Y él ve que el pueblo se arrepiente y él se siente mal. Y muchas veces nosotros oramos para que venga un hermano a la iglesia y después que se arrepiente, que vemos los dones, entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que se cree ese muchacho? Y malo es cuando es alguien de posición. Cuando es alguien de posición que habla, entonces ahí hay un problema de formación. A su nombre, aleluya.